Usted sabe que estamos en una serie titulada La armadura de Dios, esa armadura espiritual que el Señor nos ha dejado. Y creo, hermano, de que cada vez que nosotros nos proponemos para estudiar la palabra del Señor, el Señor abra nuestras vidas y nos hace reflexionar y meditar realmente las cosas que debemos de hacer. Estamos en medio de tiempos difíciles y no simplemente por lo que podemos ver afuera, sino hay que verlo siempre desde la óptica de Dios, lo espiritual, cómo hay una batalla que aunque nuestros ojos naturales no pueden ver, estamos en un campo de batalla y debemos de estar preparados en medio de todo lo que estamos pasando. Pablo nos dejó a través de la Escritura en Efesios capítulo 6 y hablaba acerca de la armadura de Dios, esa armadura espiritual. Y es importante conocer cada uno de los elementos de esa armadura. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros nos podemos identificar y saber que necesitamos tenerla puesta. No podemos tener solo una parte, sino que para que la armadura sea funcional tienen que estar todos los elementos puestos o en uso, porque no sabemos cuándo podemos nosotros necesitarlo. Si usted abre su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 16, vamos a estudiar en esta hora el escudo de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16, lo puede leer en la pantalla, en sus notas o en la Biblia. Pero le pido que todos me puedan acompañar en esta lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo encontró? Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice así, todos juntos la leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, sobre todo, diga conmigo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pablo le está diciendo a las personas que sobre todas las cosas nosotros podamos tener puesto o tomado el escudo. Si usted se recordará, en las semanas pasadas hablamos acerca del cinturón de la verdad, la coraza de justicia y los zapatos del evangelio de la paz. Ahora, si usted se da cuenta, habían dos elementos que indudablemente no le iban a faltar a los soldados romanos. Pablo está utilizando la figura de un soldado romano para darse a entender que a la hora de la batalla uno tiene que tener una vestimenta adecuada para ella. La coraza y el cinturón estaban unidos, eran dos piezas, pero necesitaban estar juntas. Los zapatos también, pero no estaban fusionados con lo que era el cinturón y la coraza. Ahora nos está hablando acerca del escudo de la fe. Habían dos tipos de escudo para que nosotros podamos entender de qué está hablando Pablo. Nosotros probablemente habremos visto en alguna película, documental o historia acerca de los escudos de un soldado romano. Habían unos que eran circulares, que realmente no eran tan grandes, que tenían unas tiras donde los soldados se las ponían acá en el brazo. No sé si usted habrá visto esas películas. Esa era un escudo que fácilmente el soldado podía llevar cuando le tocaba andar a pie o cuando le tocaba luchar mano a mano. Pero cuando Pablo se refiere al escudo de la fe, o se está refiriendo a este escudo, no se refería a ese escudo. Se refería a un escudo mucho más grande en el cual le daba una protección mayor, porque en cualquier momento podía venir el ataque. Ahora, si usted se pone a analizar, se pone a pensar con respecto a estos elementos, aunque no hemos hablado acerca del yelmo de la salvación que estaba puesto en la cabeza, pero si nosotros podemos darnos cuenta que en esa fusión del cinturón, de la coraza y de los zapatos, habían partes que probablemente, aunque estaban unidas, podían quedar expuestas en algún momento. Y ahí podía ser donde cualquier ataque o cualquier arma, cualquier ofensa podría llegar a su cuerpo. Y el escudo le permitía realmente estar más seguro y más protegido. Y este escudo tenía una característica, porque el escudo pequeño que le mencionaba antes era un escudo de metal que muchas veces lo pulían, y cuando les tocaba en la batalla, dependiendo de la hora, les servía como
para un brillo, no sé si me entienden, el que podía perturbar la vista de su enemigo. Pero este escudo que dice la palabra estaba hecho de un elemento parecido a una puerta, tenía una altura probablemente 4 pies por ahí, un metro 75 centímetros, haga la conversión usted, ¿cuánto podría ser? No sé si serían como unos 4 pies, pero era algo grande, era de madera y al frente tenía, probablemente era cuero, que los soldados utilizaban lo mojaban, para poder apagar toda flecha que podía mandarle el enemigo, que tenía en sus puntas algo que le podemos decir nosotros como una brea, que era algo combustible. ¿Está entendiendo por qué la palabra está diciendo que el escudo era, para qué dice? Para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Entiende ahora por qué Pablo utilizaba de referencia el escudo de la fe? No era un escudo metálico, sino que era un escudo que cuando las flechas llegaban, al pegar en el escudo podían ser apagados. Era cuero, era un material diferente. Y lo mojaban muchas veces cuando sabía que venía a la batalla. Para que entendamos por qué ahora Pablo nos está diciendo la función que tenía el escudo de la fe. Y usted sabe que hablamos de fe y nosotros es una palabra que como cristianos utilizamos mucho, pero no entendemos realmente a qué fe se refiere. Y el concepto más claro que encontramos acerca de la fe está en el libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Usted se sabe ese pasaje? ¿Qué es lo que dice el pasaje? Ahí lo tiene. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es creer que Dios lo va a hacer, aunque yo no lo esté viendo y tampoco sé cuándo. Que esa es la parte que muchas veces a nosotros no nos gusta. Eso es lo que está diciendo, porque cuando habla acerca del escudo de la fe, está hablando de una protección que Dios nos da, pero que es efectiva cuando nosotros creemos. Diga conmigo creer, por favor. Creer es realmente estar convencido de que va a pasar. Estar convencido de que Dios está ahí. Estar convencido que lo que yo estoy sintiendo y haciendo tiene una realidad y tiene un valor. Por eso, hermano, hablando acerca del escudo de la fe, es algo que, escuche esto, la armadura, la coraza, el cinturón, los zapatos, el yelmo, lo iba a andar el soldado constantemente, pero el escudo tenía que tenerlo porque en cualquier momento iba a necesitarlo. No podía despejarse del escudo, porque el soldado, mientras no sabía que estaba en batalla, tenía su escudo, pero no lo tenía en posición de defensa. ¿Está entendiendo? El soldado no usaba el escudo todo el tiempo en posición de defensa, pero sin embargo no podía dejarlo a un lado. Tenía que tenerlo. Por eso la fe la vamos a utilizar cuando vengan los momentos donde nuestra realidad nos esté diciendo lo contrario de lo que dice Dios. Es importante que nosotros nos aferremos a esta fe y ahora entendamos a qué fe Pablo se está refiriendo. Como creyentes, como nosotros que estamos aquí, y usted está aquí porque cree en Jesús, amén, hermanos. Porque cree en el Padre, amén, hermanos, y cree en el Espíritu Santo, amén. Ninguna de ellas podemos nosotros ni siquiera cuestionarlas, porque es una realidad. No lo vemos y ese es mayor mérito para Dios, porque dice que ahora nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. En aquellos tiempos de Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, la gente lo seguía porque miraba los milagros y lo relacionaba o lo confirmaba conforme a lo que había estado escrito con respecto a él. Por eso es que ahora usted y yo tenemos una gran bendición, que vivimos por fe, y eso abarca la gracia de Dios a cada uno de nosotros, amén. El escudo de la fe, hay varios incisos que quiero compartir con usted y le voy a pedir que por favor preste mucha atención, que es lo que provoca el escudo de la fe. La fe salva nuestra vida espiritual y física. Diga conmigo, salvación. ¿Por qué usted cree que aceptó a Cristo? ¿Por qué usted cree que nosotros ahora creemos en Dios?
Porque tuvimos que creer que realmente lo que decía la palabra o el mensaje que recibimos o lo que alguien nos compartió es verdad. Ahí es donde empezamos a ver cómo empieza a obrar esa fe, porque a veces pensamos que fe es solo cuando venimos y le pedimos cosas al Señor. La fe importante es creer en el Señor. Por eso dice, ten puesto el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos cosas que no se dan, entonces empezamos a dudar de esa fe que es la base por la cual vinimos a Cristo. Creemos que realmente Dios no tiene poder, creemos que Dios no existe, creemos y dudamos y cuestionamos al Señor. Por eso dice Gálatas 3:11, escuche esto en esta versión NTV. Dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Escuche esto. Y ya que las escrituras dicen, es por medio de, ¿qué dice? De la fe que el justo tiene vida. Cuando usted y yo creímos en el Señor, desde ese momento empezó a obrar nuestra elemento de la fe. ¿Entiende? Porque creímos en el Señor, lo teníamos puesto, el Señor empieza a armarnos. Escuche esto. Cuando nosotros venimos a Cristo, los elementos son como añadidos. ¿Entiende? Empezamos a ponernos elementos en nuestra vida. Por eso dice que tengamos esa armadura espiritual para estar firmes. Ahora, dice el versículo 12, el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. Que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Está haciendo una diferencia en hacer las cosas solo por hacerlas o para obedecer a algo que alguien me dice y no lo que realmente Dios hizo por mí. Dice, pero Cristo nos ha rescatado ¿de qué? De la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo que es colgado en un madero. Ahora, tenemos claro que el resultado de nuestra fe trajo consigo la vida eterna. Porque la fe simplemente creemos o esperamos que sea en el momento que tenemos problemas. Pero el Señor nos está diciendo acerca de esta fe que es la base del resto de las cosas que nosotros vamos a tener o pasar en la vida del creyente. Si nosotros realmente hay una convicción plena de lo que Jesús hizo, hermano, las demás cosas van a venir solas. Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad. Dios sabe de los problemas que estamos pasando. Dios sabe el anhelo de nuestro corazón. Pero si nosotros no tenemos una convicción clara y profunda de lo que realmente es Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros, entonces las demás cosas se van esfumando, se desvanecen. Ahí es donde tiene que estar puesta nuestra mente. Esa fe que Dios nos está diciendo. Entender que Él quitó toda la maldición. Escuche, ¿qué está diciendo el Señor? Yo te rescaté, te aparté. Está bajo mi protección. Por eso el Señor dice, apartados de mí, ¿qué dice? Todo lo pueden hacer. No, nada puedes hacer. Porque yo quiero estar con Él. Yo quiero estar pegado a Él. No quiere decir que siempre me va a ir bien, no. Pero cuando yo estoy al lado del Señor, yo sé que todo lo que pase es porque Dios lo está permitiendo y Dios algo mejor está haciendo. Amén. Entonces, la fe viene ¿por qué? ¿Por qué viene la fe? La fe viene al escuchar la palabra de Dios. Amén, hermano. Diga conmigo escuchar. ¿Verdad que a veces uno anda bien optimista, ¿verdad? Las cosas van a mejorar, pero se junta con un pesimista y ya lo empieza a contagiar. Esta crisis, esta aquí, esta allá. ¿Cómo empieza uno a ponerse todo ahí? Ay, sí. ¿Se da cuenta muchas veces que influye mucho lo que nosotros escuchamos y le damos cabida a nuestro corazón? Pero cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, donde claramente está diciendo en esa misma que por la fe va a vivir el justo,
Está diciendo una vida eterna, hermanos, porque aquí simplemente pensamos que se quedó en lo terrenal. Aquí el Señor está diciendo que a través de la fe, a través de ese escudo, nosotros tenemos una nueva vida espiritual. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y la fe viene por escuchar la palabra del Señor. En Hechos 8:34 dice la palabra, escuche esto, aquí nos narra una situación de Felipe, uno de los discípulos del Señor, con un eunuco. Dice el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, escuche esto, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Aquí cuando Felipe fue llamado por el Señor para ir a hablar a un eunuco, mientras iba a adorar al Señor, leía la palabra y no la entendía, porque todavía no conocía plenamente el significado de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Y dice la palabra, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, escuche eso, ¿qué dice ahí? Si crees. O sea, en otras palabras le dijo, si tienes fe. Porque creer es tener fe, o fe es creer, es recíproco. Si tienes fe, escuche las palabras de Felipe, que son palabras retadoras para todos nosotros. Si tienes fe, o si crees, ¿qué dice? De todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, escuche, tengo fe, porque cambia la palabra creer. Tengo fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué decía Gálatas? Por la fe vivirá el justo. Hermano, si usted y yo tenemos fe, hombre, pasamos situaciones en esta vida, no las queremos pasar, pero muchas veces nos va a tocar. Pero por nuestra fe tenemos vida eterna. Algo mejor, algo único. Gracias por aquel amén. Amén, hermanos. Creer nos hace a nosotros conocer más de Dios, nos empuja a conocer más al Señor. Eso es lo que hace la fe. Escuche estas palabras, primera de Juan 5:1 dice, y todo el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, todo aquel que tiene fe que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. Hermano, dígale a la persona que está a su lado, si ya tiene a Cristo en su corazón, eres hijo de Dios. Eres hijo. Escuche, mire hermano, yo ya le he contado, yo voy a la casa, yo ya tengo varios añitos. Voy a la casa de mis papás, yo todavía tengo la llave de su casa. Yo no le ando preguntando si voy a llegar. El día que cambie la chapa se va a meter en problemas conmigo. Yo tengo la llave desde que me fui a vivir con él, que estaba muchacho. Ahí tengo las llaves. No me vaya a cambiar la cerradura. La misma llave tengo. La original. Esa no le he cambiado porque ahí la distingo. Toda viejita está la llave. O sea, y que no me vaya a decir que va a poner doble pasador y con otra llave, porque le rompo la puerta. No, hermano, porque soy hijo. El hijo tiene acceso a lo del padre. Amén, hermanos. O sea que yo entro allí como que fuera mi casa. Yo no le ando pidiendo permiso para sentarme al mueble. Ya si él me hace caras, entonces diría, ¿qué le pasa a mi viejo? Algo le hice. Si ya no siento yo la misma confianza. ¿Va? Entonces, pero como yo soy un hijo bien portado, entonces no tiene por qué quitarme el acceso a la casa. Pero le quiero decir esto. Dice la misma palabra, sabemos que amamos, escuche esto, lo que trae el amar o ser hijo de Dios, dice que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios. En otras palabras, amamos a aquellos en los cuales tenemos la misma confianza, la misma creencia, la misma fe. Y dice la misma palabra, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Hermano, ahí es donde es probado el amor hacia Dios. Ahí es probado si le creemos a Él cuando le obedecemos. ¿Se da cuenta cómo se entrelazan las cosas que Dios tiene para nosotros? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que esto es difícil, pero dice la palabra en el mismo versículo 3,
Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Hermano, a veces sentimos que este evangelio es súper difícil, pero la Escritura nos está diciendo lo contrario. Versículo 4, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de ¿qué? De nuestra fe. Aunque sentimos que esto es difícil, la Biblia dice que no debe de serlo. Que dice que si hay situaciones, hermano, adversas en nuestra vida, en el mundo en el que estamos, porque no crea que todas las cosas pasan por casualidad. Todo lo que nosotros miramos hoy con respecto a nuestros hijos, el ambiente, las relaciones del mismo sexo, toda la corrupción, todo lo que se da, toda la depravación. A veces pensamos que es algo que hay un par de personas malas que quieren imponer. No, es algo espiritual. Es algo que va más allá de lo que nuestros ojos ven. Cuando se levanta un político para poner leyes que van en contra de lo que ha establecido la Biblia, no es esa persona, es lo espiritual, los demonios, todo aquello que gobiernan este mundo y quieren nublar la vista de los que hemos creído en el Señor y hacernos pensar que eso debe de ser así. Y ahí es donde es aferrada nuestra fe. Y ahí es donde no cambiamos ni nos acomodamos. El problema es aquella persona que se acomoda. Sí, todos lo hacen. Entonces realmente no has tenido fe. No has tenido puesto el escudo de la fe. ¿Está entendiendo, hermanos? Por eso en Dios nos da la confianza que estamos apartados para Él. Vivimos en obediencia y no por un mandato humano, sino por agradecimiento de lo que Dios ha hecho. Ahora, también podemos encontrar cómo nos salva nuestra vida espiritual, pero también Dios nos puede guardar o nos puede salvar de situaciones que pueden pasar. Usted sabe que Dios sigue obrando en milagros, amén, hermanos. Dice que no cambia, ¿verdad? Dios sigue siendo el mismo. Y aunque a veces nos cuesta creer, bueno, hay que entender las razones por qué a veces sí Dios hace y por qué Dios no hace. En Mateo 9:18 dice la palabra, aquí nos narra lo que Jesús hizo. Mire, un par de milagritos, nada más de tantos que Dios hizo. Dice así, Mateo 9:18, mientras Jesús decía esas cosas, estaba hablando acerca de los religiosos, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida. ¿Qué tenía ese hombre? Fe. Y escuche y describe quién era, No estaba hablando de una persona que era completamente seguidor. Había escuchado del Señor, creía algunas cosas y dijo, oye, lo necesito. Yo creo que solo Él lo puede hacer. Por eso la palabra claramente dice que creía que Dios lo podía hacer. Traerla nuevamente a la vida. Solo con venir y poner tus manos sobre ella. Versículo 19 dice, entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con Él. Justo en ese momento, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, ¿qué dice? Quedaré sana. Jesús se dio vueltas y cuando la vio le dijo, ánimo hija, ¿qué dice ahí, hermano? Tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Y cuando llegó Jesús a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Versículo 24, salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, versículo 25, una vez quisieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso en pie. La noticia de ese milagro corrió por toda la región. Fíjese cómo trabaja el Señor. Cuando nosotros tenemos fe, o sea, realmente una convicción plena que Dios puede hacer algo, Dios lo va a hacer a la forma que Él quiere. El problema nuestro es que queremos que Dios lo haga como yo quiero. Le queremos decir al Señor, Señor, yo quiero que me arregles este problema, pero yo lo quiero así, así, así y así, y hoy. Ese es el problema. Si se dio cuenta, el Señor iba para hacer el milagro de otra persona que intercedía. Yo no sé aquí cuántos padres oran por sus hijos para que Dios obre en algún milagro. Y a veces en nuestra mente humana queremos que sea así, así, así. Y eso es válido.
porque nosotros racionalizamos las cosas conforme al conocimiento que tenemos, pero Dios no obra de esa forma. Y aquí habla acerca de esta mujer del flujo de sangre, que aquí, hermano, realmente dan un pasón de ese milagro que el Señor hizo. Pero se da cuenta cómo Dios no se detiene. Usted le puede estar pidiendo por algo. Dios dice, yo escucho cuál es tu necesidad, sé lo que realmente tú necesitas, yo lo puedo hacer. Pero se puede imaginar, póngase a pensar, usted es el padre, va delante de Jesús, le pide por su hija, viene el Señor y le dice que todos iban y de repente le aparece alguien que tiene otra necesidad. ¿Y usted cómo se sintiera? Si usted quiere que el Señor vaya a hacerle el suyo, su milagro. Pero Dios dice, tranquilo, aquí hay otro que necesita. Y ahí es donde se detiene y sana a esta mujer de flujo de sangre. O sea, en otras palabras, Dios no es exclusivo solo para usted o para mí. Dios ve la necesidad de todos. Por eso hay un corito que cantamos, hermano, dice que Dios llega a tiempo, ¿verdad? Es un corito, ¿verdad? ¿O no? Dios sabe cuándo va a llegar. No le pregunta, no le dijo cómo quieres. A veces el Señor solo preguntaba qué es lo que quería que le hiciera. Pero cómo lo iba a hacer el Señor era algo diferente. Podemos ver que nuestra fe salva nuestra vida espiritual cuando aceptamos a Jesús y creemos el sacrificio de Él. Y escuche esto, y esto es todo acerca de lo que Pablo dice del escudo de la fe. Porque sobre todo toma el escudo de la fe. O sea, tú tienes que andar el escudo de la fe, tienes que tenerlo ahí. Pero cuando venga el momento difícil, tienes que ponerlo en posición de protección. Porque a veces lo tenemos que andar, pero cuando viene la dificultad es cuando usted tiene que decir, aquí está el escudo, porque viene la duda. Porque dice la palabra que es imposible agradar a Dios aquel que duda, aquel que no tiene fe. ¿Está entendiendo, hermano? La ando, pero yo sé que cuando viene el dardo, yo tengo el escudo puesto, el escudo de la fe. Yo creo que soy un hijo de Dios. Yo creo que estoy guardado en las manos del Señor. Yo creo que las cosas que están pasando es porque Dios sabe lo que es mejor para mí. Pero si yo no tengo puesto el escudo de la fe, viene una flecha, un dardo y pega en mi coraza, en medio del cinturón de la verdad, y quedó una hendidura. Y puedo ser lastimado ahí. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo espero que entienda por qué nosotros como creyentes muchas veces endurecemos nuestro corazón y dudamos del Señor. Porque en medio de la dificultad tenemos todo, tenemos la palabra, pero no tenemos el escudo de la fe. O sea, muchas veces dudamos de los milagros que Dios puede hacer. Amén. El escudo de la fe, allá en el inciso 2, por favor, nos protege de todo ataque. Diga conmigo, protección. Dios nos protege, hermanos. Aunque usted no lo crea. ¿Sabe de cuántas cosas Dios nos ha librado? Usted sabe cuando, mire, muchas veces vamos en la calle y a veces vemos un accidente, nos enojamos porque eso nos hizo llegar tarde a donde íbamos. ¡Qué barbaridad! Pero a veces no pensamos en darle gracias al Señor porque nosotros podíamos ser esa persona que está ahí. A veces nos quejamos porque los planes se salieron de lo que nosotros queríamos, pero nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha librado. Ahora, vea esto. Siempre van a haber ataques. Y uno de los ataques que el enemigo perfectamente sabe que puede llegar a la mente y al corazón de un creyente es la duda. Por eso dice que tengamos puesto ese escudo, sobre todo tomad el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del maligno. Porque Él siempre está mandando dardos, está mandando situaciones, estamos escuchando cosas. Hermano, estamos viviendo tiempos donde hay tentaciones, donde hay atracciones, donde hay perversidad. Esos dardos muchas veces, si no tenemos una fe firme, nos va a hacer caer. Por eso muchas veces los creyentes, todos incluidos aquí, diga conmigo todos, nuestra tendencia es hacer lo malo.
Y a veces lo pensamos como que es algo bueno, es algo normal. No, cuando permitimos que entre todo aquello contaminante a nuestra vida, entonces cada dardo está pegando sobre nuestra alma, está pegando sobre nuestra vida y nos está lastimando hasta que llegue un punto donde muere nuestra vida espiritual. Porque no lo detuvimos con ese dardo, con ese escudo de la fe, donde dice, esto no va a entrar a mí. Yo creo en el Señor y me he guardado para Él. ¿Está entendiendo? O sea, por eso los ataques que el enemigo va a mandar es siempre querer lastimar nuestro corazón, dañar nuestra alma para hacer morir la comunión que podemos tener con el Señor. Dice la misma palabra en primera de Juan 4:4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. Yo soy de Dios, hermano. Y lo habéis vencido. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que está en el mundo. ¿Se recuerda lo que leímos ahorita? Hace poquito, hermano, que dice que no es difícil esta carga. No es difícil, pero a veces la sentimos tan pesada. Dice, ustedes ya vencieron. Vencimos todas las corrientes del maligno desde el momento que aceptamos a Cristo por fe. Dice, versículo 5, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, versículo 6, somos de Dios. El que conoce a Dios, que dice, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, esta es almacenada en nosotros. ¿Para qué? ¿Para que simplemente la obtengamos como conocimiento? No, para que la podamos poner en práctica. Mire, hermano, nosotros podemos llevar la palabra de Dios y no leerla, la Biblia. La podemos utilizar como un amuleto, la podemos utilizar como un utensilio que nos ayuda a identificarnos, a ser creyentes. Pero eso no tiene relevancia. Lo que realmente impacta es una persona que vive correctamente delante del Señor. Que usted no necesite decir que es hijo de Dios o ser un cristiano, sino que la gente dice, este habla diferente, man. Su comportamiento es diferente. Tuve una experiencia hace unos días, estaba con una persona, me tocó trabajar con una persona y yo la escuchaba cómo me hablaba. No me dijo que era cristiana, pero yo desde que la vi, hubo algo, fíjese. Mire hermano, hay cosas que el espíritu, mire, es como el malo. Aquel fumón se va a juntar con gente que le gusta fumar, aunque no le diga a mí me gusta. Como que se atraen. Es como el imán. O sea, no necesita. Pues el creyente debe ser igual. Cuando usted sabe que está con otro cristiano que no le dice que es cristiano, mire, el Espíritu Santo lo junta. Usted siente que hay presencia de Dios y usted identifica que es de Dios. Y escuchaba a esa persona, dije yo, esta señora es cristiana. Empezamos a hablar y dije, viene ella y me dice, ¿a qué iglesia vas? Entonces le digo yo, una de Montgomery Village. Porque yo no le digo a la gente lo que yo soy, es que es irrelevante, hermanos. ¿Y tú a cuál voy? Yo voy aquí, allá. Ah, sí, le digo, sí, soy de este. Digo, wow, bueno, yo calladito no le digo yo soy cristiano. Y me decía, mira a esa muchacha, mira esto. Es que estamos viendo tiempos difíciles. Sí, le digo. Pero tú sabes, le digo yo, que esto nos sorprende. Las cosas van a ir para mal. Mire que Dios empezaba a conectar. Y me dice, ¿qué haces después de la mañana? Porque hay un break, hay un lapso de un par de horas. Hago unas cosas, le digo yo. ¿Vas a la iglesia? Sí. Yo también, me dijo, yo voy a la iglesia. Pero desde el siguiente día me volvió a hacer la misma pregunta. Y cuando le dije, no, voy a ir a hacer un trabajo de papeleo. ¿Quién es tu pastor? Entonces yo me quedé callado por unos segundos y le digo, yo sé que tú eres, me dijo. Entonces yo soy, le digo yo oro por ti. Me dijo, yo oro por ti, oro por los otros, oro por aquí. Digo, wow, esta mujer tiene más fe que yo.
Yo apenas puedo orar por mí, por mi familia y por los hermanos. Y me empezó a decir, yo oro, me levanto a las 2, 3 de la mañana. Tiene como 70 años ella. Oro por estas personas. Oro yo, ay Señor, y yo digo, ay, que se vaya porque es tan maloso aquí. Pero ella ora para que la gente cambie, que Dios lo guarde y lo proteja. Mira, hermano, hay cosas que uno no entiende. La oración de alguien puede protegerte, te puede inquietar, te puede ayudar. Amén. Por eso le comparto esto, porque a veces vamos a tener voces internas que nos van a hablar para bien o para mal. El Espíritu Santo siempre nos va a redarguir, pero también va a haber el enemigo que nos va a decir, hazlo, agarra eso, nadie te está viendo. Mira esa mujer, qué bonita es, tu esposa no está aquí ni nadie te conoce. ¿Está entendiendo esto? Así es esto. Si es que somos probados en lo oculto, no en la iglesia, somos probados en la calle. Si realmente tenemos una fe firme y tenemos puesto el escudo, cuando alguien le grita, lo maltrata, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Hermano, poner el escudo de la fe para que eso no entre y dañe en mi corazón. Porque el enemigo lo que quiere es hacerme ver mal delante de Dios, desagradar a Dios. Yo sé que es lo que hago. Y recuerde que el escudo de la fe está ligada, como le mencionaba antes, al escudo que andaban los soldados a pie, porque su otra mano la tenía que tener libre porque tenía la espada. Y usted sabe lo que es la espada, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito, y hablando del Señor, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, que dice, vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Diga conmigo, yo no retrocedo. Si usted quisiera volver atrás, no le espera nada bueno. Escuche la misma palabra, dice, el Señor no se agrada, sino que dice, de los que tienen fe para preservación del alma. Qué palabra la que Dios nos da. Y a veces en algún momento sentimos que está, ay no, mejor yo la pasaba bien, a cada rato me invitaban a París y yo aquí tenía un montón de amigos. Hay gente que, hermano, lo dice con un gran dolor y una gran nostalgia. No tenía una fe firme. Pero usted no puede anhelar estar en la tierra de esclavitud, donde Dios ahora nos ha hecho libres. Amén. Por eso creer es, hermano, de principio a fin. Desde el principio al final. Pero nosotros creemos al principio y a medida va pasando el tiempo, se empieza a desvanecer o a debilitar nuestra fe. La palabra dice, diga el débil. De verdad, cuando estamos débiles le podemos decir al Señor que somos fuertes. Cuando yo soy débil es cuando el poder de Dios trabaja en mí y ahora soy fuerte. Por eso claramente la palabra dice, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si el que está al lado nuestro es más grande que cualquier situación. Amén. Por eso las obras también de igual forma se muestran a través de la fe. Y aquí Santiago nos da una muestra. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, escuche esto. Y aquí vamos a hablar de algo práctico, porque la fe es práctica. Si hablamos de lo espiritual, también podemos ver las evidencias de la fe. Aquí hablando la palabra, dice, hermanos míos, ¿de qué te aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que dice ahí, que son necesarias. ¿Para qué, hermano? Para el cuerpo. ¿De qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, escucha, ok, aquí viene el otro argumento. Si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac por el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En otras palabras, lo que está diciendo la Escritura es que si decimos tener fe, tiene que ir congruente a cómo nosotros somos. Porque si yo les pregunto aquí a todos, ¿cuántos creen en Dios? Todos van a levantar la mano aunque no tenga a Jesucristo. La pregunta que el Señor nos hace es: si tú crees en mí, ahora vive en obediencia como yo te estoy pidiendo. Esa es la pregunta que Dios nos va a hacer. La pregunta que Dios nos va a hacer no es si creemos en Él. Ahora todos creemos, porque la palabra dice: los demonios creen y tiemblan. Hermano, usted y yo podemos creer en el Señor y vivir desagradando a Dios. Por eso la fe nos empuja a hacer buenas obras. Ahora, no hago obras para poder agradar a Dios, sino que consigo, tengo fe y creo, empiezo a moverme con respecto a eso. Creo en el Señor, vivo en santidad para Él, creo que Dios puede sanarme, creo que si estoy en medio de la necesidad, Dios va a suplir. ¿Entiende? Creo que si hay problemas en mi hogar, entonces primero me consagro al Señor, vivo en comunión con Él, estudio la palabra y practico lo que he estudiado, corrigiendo las cosas que tengo que corregir en mi hogar. Porque muchas veces oramos por nuestra familia, pero nosotros somos los primeros promotores de la sinvergüenzada, de la picardía, y entonces queremos que nuestros hijos vengan a Cristo. Las cosas no funcionan así, amados hermanos. Dios no se contradice en sí mismo con la palabra. Pero ahí es donde obra la fe, donde usted la tiene que tener puesto ese escudo. Amén. Y ya para terminar, hermano, en el tercer punto, entiendo que el escudo de la fe me da confianza que todo estará bien. La palabra ahí está hablando de que quizás no sea hoy, quizás sea mañana. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito para que creáis en Jesús, el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué dice? Vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire, ahí está la clave. Pero el versículo anterior a ese está diciendo: si creemos en el Señor, estoy creyendo en su poder, estoy creyendo que Él puede obrar en lo sobrenatural. Pero viene la parte donde nosotros tenemos a Cristo, soy salvo, soy hijo de Dios, estoy aquí en la tierra todavía, pasando tribulaciones, problemas, dificultades. Entonces dice la palabra que si pedimos conforme a qué, hermano, su voluntad, diga su voluntad. Yo sé que más de algunos aquí, hermanos, yo me voy a incluir en el saco también. Muchas veces le hemos pedido cosas al Señor que no las ha hecho. Cuando Dios no las ha hecho, simplemente ha sido porque no está en su voluntad, no es lo que Él quiere. Pero qué bonito, hermano, es pedirle algo que Dios está de acuerdo. Hombre, usted dice, como el hijo que le dice a usted cuando le va a servir, usted dice: este necesita comer vegetales. Y su hijo le pide: mami, dame vegetales. Esa mamá se deshace con ese hipote. Pero como eso muy pocas veces pasaba. Pero ¿qué hace la mamá? La buena mamá, a la fuerza, licuado como sea, pero se lo va a zampar, como dice, se lo va a meter. ¿Verdad? Pero eso es lo que hace el Señor con nuestra oración. Dicen: pero si yo ya te dije que vivas por fe, no te voy a desamparar. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Qué dice ahí? Mire, esta es una promesa, hermano. Yo no sé si usted la toma para usted, pero yo la tomo para mí. Dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué promesa. ¿Sabe qué está diciendo? Hombre, tu palabra, Señor, tu palabra es mi sustento. Promesa que el Señor daba para esas futuras generaciones. Por eso conocemos a Abraham como el padre de la fe.
Dice la palabra en Génesis 15:1, escuche esto. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy, ¿qué dice? Tu escudo. Y tu galardón será, mire hermano, ni le dice grande, sobremanera grande. Hombre, ¿cuántos quisieran que el Señor le dijera eso? Y mire, recuerde la promesa que le dio el Señor a Abraham, que iba a ser, hermano, padre de las naciones. Ya estaba viejito y estaba casado con otra señora mucho más de edad. Y escuchar unas palabras que le diga el Señor y dice: ¿cómo pues? Ya no da, ya no arranca nada ahí. Y cuando se lo da, porque dice: gracias, Señor, dame a tu hijo. Ay, hermano, cuando el Señor lo ha bendecido y le ha dado algo a usted, y después el Señor le dijo: dámelo, si yo te lo di, es mío, te lo he prestado. ¿Qué hacemos nosotros? No, Señor. Mire, nosotros somos tales que a veces venimos a la iglesia. Usted aquí salió embarazada, tuvo el niño y él lo presenta: Señor, te lo consagro. Pero como que el cipotío ahí, hermano, recién nacido, va a venir solito a la iglesia. No lo trae. Bueno, usted no viene y tampoco lo trae. Y después, hermano, quiere. Y dijo aquí que se lo consagraba. Y le dijo: es mío, dámelo. Dámelo. Pero nosotros somos los que olvidamos lo que le hemos dicho al Señor que haga. Hermanos, cuando tenemos ese escudo de la fe, el Señor quita todo ataque, todo. Y nos hace ahora vivir creyéndole a Él en todo. Por eso dice en Efesios nuevamente 6:16: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí usted tiene que andar. ¿Cómo tenemos que andar nosotros? Mire, tengo el cinturón de la verdad, tengo la coraza de justicia, tengo las sandalias puestas, tengo el escudo y lo ando. La otra semana hablaremos acerca del yelmo de la salvación, o la espada, el que quiera. Andamos ahí. Pero yo veo que me van a tirar, hermano, mire. Ahí va. Y en aquel tiempo tiraban las flechas, era una lluvia de flechas, y los soldados se ponían en esta posición. ¿Sabe por qué? Porque los que tenían ese escudo iban adelante, protegiendo al otro poco de soldados que estaban atrás. Ellos iban al frente para ir avanzando, para ir ganando terreno. ¿Usted sabía eso? Esa era una de las estrategias de pelea, de guerra. Los que tenían ese escudo, que era como el tamaño de una puerta, ellos se ponían al frente, en la primera línea, porque atrás venía otro pelotón de soldados que iban a pelear, pero ellos tenían que ir avanzando con esos escudos. Mientras los enemigos les tiraban flechas, ellos iban avanzando y ganando terreno para ir avanzando. Y aquí os iban. No es fácil llevar el escudo de la fe. Por eso muy pocas personas tienen fe, porque el que tiene fe se pone al frente y está dispuesto a sufrir. Y a veces alguna flecha puede llegar a tocarnos, pero el Señor nos ha garantizado que no habrá nada que nos separará del amor de Cristo. Amén, hermanos. Gloria sea su nombre. Por favor, voy a pedir que cierre sus ojos.